Buenas noches. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? Bien, buenas noches. noches con todos. Felicito la iniciativa del Minuto de Silencio en memoria a los muchachos que han reflejado y personificado este gran cambio que estamos experimentando como país. La verdad que a mí particularmente me da mucha satisfacción porque no es aquella sociedad o aquella juventud dormida, ¿no? O resignada, sino todo lo contrario, ¿no? Y me alegra mucho por ello. Yo quería comentar un poco el tema y a raíz de lo que estamos viendo respecto al tema del cultivo del discernimiento, de la lectura, Ujú, ¿no? Que me dejó muchas reflexiones. Una de las cosas que nosotros, bueno, particularmente yo no había visto, era el enfoque de aquellos grupos o las élites que fungen de tutores, como nos dice la ujú, lectura, y son los que finalmente nos dicen qué cosa es lo que quieren que nos quieren transmitir, ¿verdad? ujú, ujú. Y yo creo que haciendo una analogía, dado que estamos en un espacio académico, Claro. eso también funciona con lo que estamos viendo hoy en día, Mm, con lo que nos quiere transmitir la prensa, ¿no? Eh, y mucha de esta información que nosotros vamos recibiendo puede ser información sesgada. Y la prensa, yo he podido percibir que ha ido perdiendo objetividad porque solamente hemos podido ver un aspecto de lo que está sucediendo en el día a día. Y al río siempre hay que mirarlo desde las dos orillas, como siempre mm, comento, ¿no? Eh, este cultivo del discernimiento a mí particularmente me ha hecho refrescar y enfocar y tener mucha más prudencia a la hora que nosotros consumimos un concepto, un contenido, ¿no? ujú. Y no solamente se trata de retuitear o remandar o reenviar, ¿no? Porque de eso de una u otra manera a veces nos convertimos en ovejitas de montón y no sabemos cuál es qué cosa lo que estamos haciendo en el fondo, cuál es el impacto que va a generar. Pero sí, esta lectura la considero muy Ujú. oportuna, sobre todo porque una de las cosas que promueve, y es una de las cosas que he visto en algunos pocos colegios, el aprovechamiento del espacio público Mm, como un espacio donde se pueda revelar la identidad, se pueda forjar la identidad moral desde los niños, ¿no? Y empiecen ujú. a cultivar el discernimiento, el pensamiento crítico, y saber preguntarse, y saber cuestionarse, y saber tener argumentos para poder sentar su posición. Y Ujú. eso de por sí me parece que antes, por lo menos en nuestra época, eso no existía, ¿no? Nosotros consumíamos lo que nos decían. Pero Claro. hoy en día, en los chicos, digamos, en los que están en primaria, están en los primeros años de secundaria, lo he podido ver en algunos colegios que la verdad me llamaron la atención en un principio, pero lo vi de manera muy positiva. Ujú. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Interesante, Carlos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Carlos, Quería buenas agregar noches. una cosita más a lo dicho por mi tocayo. Claro que sí. Creo que la situación que hemos pasado ha estado muy relacionada también con el tema de la lectura, ¿no? Justo hoy Ujú, día escuchaba a un constitucionalista decir que él le da mucho agrado el hecho de que ahora los jóvenes lo llamen a él a decirle y preguntarle que si se va a cambiar la constitución, en qué se va a cambiar, qué se mm, debería cambiar, qué es lo que queremos y lo demás, ¿no? O sea, que tienen ese interés por saber, ¿no? Y no dejarse guiar por lo que alguien más les pueda decir o les pueda ujú, dejar de decir, ¿no? Entonces, eso es importante y también creo que está relacionado con la lectura por el tema de que desde pequeño se debe inculcar justamente esos valores y todo, ¿no? Y, es, y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo que se busca justamente en los espacios públicos. Que el primer espacio público, pues, es la escuela, donde se van formando las mentes y se van desarrollando poco a poco y ya deben llegar mucho más formados al momento de que llegan a ser universitarios, en los que tengan un discernimiento un poco más claro, que les permita tener la mm, capacidad de formarse en valores con mayor fuerza, ¿no? mm. Entonces,
creo que la lectura ha sido precisa para el tiempo en el que hemos estado pasando estos días también. Bien, Carlos, muchas gracias por el aporte. Ahora vamos a irlo comentando. ¿Alguien más? Hola, Freddy Saludos Choza. a Freddy. Adelante, Freddy. Bueno, lo que me llamó la atención es el mensaje del presidente, ¿no? Actual. Parece una clase de ética de la función pública. Parece que estaba escuchando al docente Óscar Sánchez, en el sentido de que él llama al diálogo, a escuchar, habla de la pluralidad de pueblos, ¿no? Pluralidad de culturas, y que él llama al diálogo y al discernimiento y a buscar soluciones en conjunto. No va a la confrontación, no va que mi partido, ¿no? O sea, llama una especie, es un curso de ética de la función pública. Eso me llama bastante la atención. Digo, este debe saber bastante de función pública, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Interesante, Freddy, muchas gracias. Profesor, ha levantado la mano 3 personas. A ver, Silvia Bordero, vamos con ellas. después Luis Alba y después Aldo Samillán. Ya, vamos en ese orden, por favor. Buenas noches. Concuerdo con Silvia. Freddy con el discurso, me pareció súper bueno. Con el Lola ya me tenía a mí conquistada, como le digo un meme por ahí, me pareció súper bueno. Pero sobre la lectura yo sí tenía algunas dudas y discrepancias. A ver. Yo entiendo que eso funciona en culturas, porque la primera educación viene de casa, o la primera formación, mejor dicho, viene de casa. Entonces, en una sociedad como la nuestra, donde se ve tanto abandono, tanta violencia y tanta falta de educación en general de la población, o sea, somos uno de los países con más alto índice de analfabetismo. La gente no tiene acceso a esa información. ¿Se puede decir que se les puede dar la libertad de que cada quien defina qué es lo mejor culturalmente? ¿O requiere algún tipo de orientación más específica que no necesariamente sea impuesta? Porque por ahí viene la línea, entiendo, del socialismo, donde yo te digo qué haces, cómo te comportas, cómo actúas y de qué manera procedes, pero sí necesito una pauta, o sea, el niño, para que sepa que se tiene que lavar los dientes, para cuidar sus dientes, alguien tiene que enseñarle la importancia de lavarle los dientes y tiene que generarle esa costumbre de lavarse los dientes. Entonces, esa costumbre que genera el profesor en la llamada orientación al diálogo me parece válida, pero sí me genera la duda de qué tan efectivo es en el Perú cuando no tienes una cultura como cultura o una sociedad impresa en valores. A mí, sinceramente, me ha impresionado sobremanera los fallecimientos que han habido, pero también he visto videos en los que habían chicos atravesándose por la mitad entre la barrera de los policías y la barrera de los protestantes. O sea, no sé si es un poco de falta de educación, de falta de lógica. Yo me pongo a pensar, parada en ese sitio y lo primero que haría es buscar dónde resguardarme, no atravesar por la mitad. O sea, Sí, claro. un tema de generación de valores de prudencia, incluso de respeto hacia tu propia familia y hacia lo que estás haciendo y por lo que estás protestando y la forma como lo haces. Sin tener que incendiar cosas, sin tener que tirar botes de basura. Entonces, estamos hablando de personas que ya no son ni en formación, ni que están en la etapa de colegio. ¿Cómo logras llegar a eso si no empiezas a establecer una pauta de principios y valores que te permitan ir definiendo qué puede ser bueno y qué no, o a dónde quieres llegar como sociedad? Que es en lo que creo que sí, Japón ha trabajado muchísimo, Europa ha trabajado muchísimo, Canadá lo tiene sobremanera. O sea, en Canadá, si tú no pagas impuestos, te vas preso. Probablemente puedas matar a alguien y no te mandan preso. Te van a hacer toda una investigación y todo lo demás, pero tú dejas de pagar impuestos y te vas preso porque afectas a toda la sociedad en su conjunto. Y yo ese concepto
no siento que toda la población lo tenga internalizado y lo mapeas desde el momento en que solo 15% de la población paga impuestos. Claro, claro. Entonces, no sé si realmente estemos en ese nivel o nos falten pasos para poder llegar a, o si de repente la lectura no muestra esa pauta de que la pauta o la orientación o el ejemplo y la repetición que hace el profesor lo hace sobre la base de una definición que tiene que tratar de inculcar o tratar de cambiar, porque en algún momento tenemos que empezar a generar esa cultura para las generaciones que vienen, de tratar de hacer las cosas en orden, desde hacer tu cola, desde respetar una fila, desde no tratar Sí, claro. de abusar de lo que puedes, ¿no? O sea, o de aprovecharte, entre comillas, o de beneficiarte de lo que puedes. Claro. Muy bien, Silvia, gracias. ¿Quién seguía? ¿Shirley? Seguía Luis Alba. Luis, profesor. adelante. Yo durante toda mi etapa acá en Lima he observado bastantes gobiernos y todos hablan bonito. No he visto un gobierno que no habla bonito, o sea, te dicen a veces todo lo que dice la ética. Sin embargo, cuando ya estallan los casos, casos malos, indebidos, comienzan a mantener una posición, aún así no sea cierto. Le he visto a Toledo, le he visto a Alan García, gente que le he visto a Vizcarra últimamente, le he escuchado bien claro, y el periodista le dice, pero periodista serio, lógicamente, porque hay periodistas que siguen una línea, no sé, y uno tiene su chip en el cerebro de que, oye, está mintiendo y sigue mintiendo. Y no aceptan lo que dice, lo que uno conoce. Entonces, a lo que voy, ¿no? He escuchado ahí la señora Merino, como dice, ¿no? La señora Merino, que es una persona que admiro bastante, dice, ella se siente mal, se siente algo que diga un presidente, diga que se ha reunido con tal o tal persona, que posteriormente están peleando una licitación, es algo antiético. Si el presidente lo hace, imagínate lo que va atrás. Y todos los peruanos lo estaban viendo. O sea, él no se debía reunir con nadie. Pero sin embargo lo acepta. O sea, dice, sí, me he reunido, pero yo para agilizar no sé qué cosa. Eso no es ético. ¿No? No es ético por ningún lado. Usted no puede pedir pues, un viajecito pues, porque posteriormente te pago con la licitación. Jamás voy a hacer eso, jamás. Claro, claro. Es increíble que se diga esto y todo el Perú lo está viendo. O sea, entonces no solo la escuela es la forma, los espacios vacíos, es este medio de comunicación que nos va formando nuestra capacidad de discernir. Y entonces uno quiere meterse al canal y dar el golpe como este chiquillo. No lo comparto, pero lo acepto. Es impotencia es una impotencia claro, hay un que uno siente. ¿no? Sí, y todo el sistema político es igual y todo el mundo lo ve. No sé hasta cuándo vamos a tener un gobierno que dice y hace. O sea, vamos a ver, yo puedo ser un persona letrado, que puede ser un excelente profesor. Y lógicamente que mis alumnos vean lo que digo, o sea, me observan, pero lo hago diferente a lo que digo, pues ya dejo de ser un líder. Por más que quiera, por más que tenga los conocimientos necesarios, dejo de ser un líder. Y un líder debe ser y hacer las cosas. Claro. Eso es lo que voy, profesor. Gracias. Muy bien, Luis. Seguía finalmente... Aldo Raúl. Aldo Samillán, ¿no? Aldo Raúl Samillán. Bueno, viendo el panorama actual y justo leyendo las lecturas,
me quedó algo muy claro, ¿no? Mis profesores han estado hablando de que el espacio público de la escuela es aquella en la que los niños pues tienden a reforzar pues esos valores éticos para que más adelante puedan discernir, pero yo quiero preguntar, y no sé, ojalá que no esté equivocado, creo que el espacio público que se menciona también en la lectura no solamente se acaba allí, ¿no? Usted en un momento nos dijo que sea la edad que tenga, no lo voy a parafrasear, sea la edad que tenga, uno puede aprender, ¿no? Así Aprender. es, Entonces, por ejemplo, actualmente mi espacio público sería pues mi centro de labores. correcto. Mi espacio público sería mi hogar, mi espacio público sería, por ejemplo, si es que estoy enseñando en la universidad, sería mi aula de clase. Entonces, no solamente creo que la lectura debemos agotarla en aquellos menores o mirándola desde el punto de vista de los niños que están iniciando en este camino de la vida, sino también que el espacio público debe ser entendido como esto, ¿no? Que siempre el espacio público va a ser todos los lugares en los que nosotros estemos y como usted lo señaló, pues nosotros aprendemos de eso, ¿no? Entonces, los espacios públicos son más de lo que dice la lectura allí, ¿no? Aunque la lectura no lo dice, no solamente lo centra en ellos, sino que debemos entenderla así. Ese es, bueno, mi punto de vista y es lo que he rescatado de la lectura, ¿no? Muy bien, Aldo, muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención, Shirley, Kelly? Si no, pasamos a hacer los primeros comentarios de esta ronda de 6 intervenciones. Me pareció que Francisco Vidal había levantado una reacción. No sé si correspondía a una participación. Sí. Justamente Adelante. había levantado la mano. Gracias. Me llaman dos cosas la atención respecto a todo lo que estamos comentando y los compañeros que han hecho el comentario. Es la lectura de Adela Cortina y de su lectura lo que refleja es que en realidad, si analizamos nuestra situación política, hemos vivido prácticamente 30 años donde los políticos han tenido falta de ética, porque han dicho cosas muy bonitas, pero han hecho cosas terribles, digámoslo así, por decirlo decentemente. Y la otra parte es el video que también pudimos observar en clase, donde nos cuenta solamente una parte de la historia. Un poco que los medios de prensa en nuestro país y a nivel nacional nos han estado metiendo una sola historia y no nos han estado diciendo la realidad. Entonces, muchos de nosotros que trabajamos o estudiantes, bueno, los estudiantes un poco no ven noticieros, pero las personas mayores de repente terminamos el trabajo y lo primero que hacemos vemos las noticias. Y las noticias nos han ido estando conduciendo y contando una sola historia, no toda la historia. Y con los destapes que se han dado políticamente, pues hemos encontrado que en el fondo hay más cosas que recién hemos estado descubriendo. Claro. O sea, recién abrimos los ojos, o sea, recién nos enteramos de esas otras historias que nunca nadie nos la contó. Eso es todo. Eso. Es una gran lección, me parece. Muy interesante, Francisco. Vamos a comentar estas 7 primeras intervenciones y si se despierta alguna más adicionalmente, también la tomamos, ¿sí? A ver, creo que hay varias ideas muy ricas, muy contextualizadas, además, en el marco de nuestro curso, ¿no? A ver, la primera de ellas, el tema del discernimiento de la educación y las élites, ¿no? Que es un tema que planteaba, si no me equivoco, Carlos del Castillo, ¿no? Yo creo que es muy interesante esto de... Además, yo cuando he leído ese texto y lo releo para las veces que me toca dictar este curso, siempre digo, acá hay algo bien interesante, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado decir a personas un poquito mayores, en mi época había un curso que se llamaba Educación Cívica, ¿no? Yo no sé por qué lo han quitado, ¿no? De la currícula escolar. Es un discurso bastante común, bastante escuchado, ¿no? Pero que justamente tiene que ver con este modelo previo que hemos tenido, que yo no diría que era malo, pero sí diría que no ayudaba a proporcionar a las personas, a todos los estudiantes, una serie de elementos claves y básicos respecto de lo que significa finalmente ser libre, ser responsable, ser autónomo, ¿no?
y ser una persona que ejercita, digamos, su dimensión ética, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos una, y antes se llamaba instrucción escolar, ¿no? Lo que hay que recibir es instrucciones, ¿no? Y aprendérselas y luego llevar la vida de ese modo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, escuchaba mucho a mi abuela que decía, a ti en el colegio antes te enseñaban a ceder el asiento en el autobús, antes te enseñaban a saludar a los mayores, antes te enseñaban... Yo no digo que eso esté mal, ¿ya? Lo que digo es que teníamos una sociedad en donde este tipo de cosas se llevaban a cabo, pero creo que no era mucho mejor de lo que es ahora. Quizás ahora lo que es escandaloso es que se ha crecido en muchas desgracias, pero también se han empezado a conocer. Por ejemplo, todo el tema de los curas pederastas, hoy se conoce, se denuncia, pero eso no había antes. Por favor, o sea, siempre ha habido curas pederastas. El presidente ahora en su discurso al final citó a César Vallejo. César Vallejo tiene algo bien particular en su vida. Sus dos abuelos, el paterno y el abuelo materno, eran sacerdotes. O sea, eso lo pueden buscar en cualquier biografía, ¿eh? De César Vallejo. Eran sacerdotes, ¿no? Que tenían sus concubinas, ¿no? Y con una estaba la mamá del papá y con la otra era la mamá de la mamá, ¿no? Entonces, no es que no había. Lo que pasa es que la apariencia era muy, 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 muy sólida y todo parecía, ¿no? Mostrarse como algo mucho más ordenado, mucho más, eh, eh, sí, ordenado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena hacer una crítica y un cuestionamiento y más bien abrir esta cancha del discernimiento en el sentido que nos puede permitir ese enriquecimiento de puntos de vista, la instrucción de la época y aquí, que este mismo espacio, no me acuerdo si fue el mismo Carlos u otra persona que de pronto dijo, creo que fue Luis Alba, que habló del Perú y si es el mismo Perú y si Bolognesi y Grau con los Aguajú One Piece, ¿no? Y claro, pues una educación en donde hay una instrucción, no se permite el discernimiento y todos tienen que pensar igual, y todos tienen que educarse por igual y todo es desde Lima, entonces genera también descontento e insatisfacción, ¿no? Y más bien lo que ha generado cada vez más este espacio de diálogo que se ha ido abriendo, que se ha ido democratizando, es la posibilidad de nosotros mismos responder de la manera más razonable posible ante las adversidades, ¿no? Y los retos, ¿no? En ese sentido, sí convendría, ¿no? Seguir apostando por esta idea del discernimiento. Esto yo lo empato también un poco con la idea que planteaba Silvia respecto de, ¿será posible discernir en un país con tantas carencias como el nuestro? Y yo creo que Silvia tiene razón también, en el sentido de que yo no creo que se pueda dejar de lado el discernimiento porque somos un país empobrecido o con carencias, o que el discernimiento solo deba ser con personas que tienen ciertas condiciones y con otros no. Debe ser con todos. Pero también es cierto, y ahí es donde va el punto clave, Silvia, de que en la medida que seamos personas con mayores condiciones y mejores condiciones de vida, nuestra capacidad de discernir va a ser mayor. Eso que decía también Carlos, ¿no? El río hay que verlo desde las dos orillas, es fundamental. Yo les decía en la clase anterior, muchas de estas personas que han puesto un pie en más de un contexto terminan teniendo una visión del mundo mucho mayor. Piensen en todos los que llevaron a cabo acciones grandes, ¿no? Piensen en Martin Luther King, como les decía yo, o en Gandhi.
Martin Luther King era más bien muy estudioso, una persona que estudiaba muchísimo y leía mucho. Y ustedes saben que a través de la lectura uno se puede trasladar a muchos otros escenarios de la vida y del mundo. Piensen en Gandhi, les decía yo, y en cuántos otros líderes de las independencias, incluso las americanas. Bolívar vivía entre Venezuela y España. San Martín peleó por la lucha, por la independencia de España antes de llegar acá a pelear por... O sea, era gente muy vinculada, estaba la metrópoli, estaba en su lugar de nacimiento, que era América, ¿no? Piensen en los héroes de la independencia de Argelia, la misma Vietnam. Era gente que estaba con un pie acá y un pie allá, o sea, se habían educado, por ejemplo, Ho Chi Minh había pasado por París, ¿no? Entonces supo muy bien cómo pensaban los franceses, pensó como ellos, se educó como ellos, y luego cuando regresa a Vietnam ha armado una guerra de independencia. Lo mismo que Gandhi, lo mismo que Gandhi, ¿no? Entonces, piensen en Mandela, que nunca salió de Sudáfrica, pero estudió, leyó, y con ello se nutrió como para tener grandes posibilidades de orientar y liderar. Cuando uno lidera, no solamente tiene que tener buen verbo, buena pinta, saber hablar, no, también tiene que saber ilusionar, ¿no? Si tú no ilusionas, uno de los más grandes discursos en habla inglesa es el famoso discurso de Martin Luther King en Washington, en la gran marcha a Washington de 1963. Escúchenlo, escuchen, terminada la clase, busquen en YouTube, pónganse a escuchar el discurso de Martin Luther King. Es emocionante, es hermoso, es uno de los discursos más aglutinadores que uno puede escuchar. Es realmente muy emocionante. Si ustedes hacen un ranking de los discursos más bonitos en inglés, el de Martin Luther King es el más reconocido, ¿no? Como el más bello, el más interesante, ¿no? Entonces, y claro, tú ilusionas en la medida que le das a la gente algo, ¿no? Por eso creo que el colega que nos decía que el discurso, dice él, ¿no? Parecía el curso de ética y ciudadanía. Yo diría, como él, que cuando estaba aquí escuchándolo sentado, decía, o sea, me resuena, ¿no? Y es que me citaba a Basadre, me citaba a Vallejo, ¿no? Me citaba a cuántos otros, hablaba de reconocimiento, hablaba de igualdad, ¿no? Hablaba de luchas por la justicia. Y yo decía, me está haciendo la clase este señor, o sea, ¿no? Y es que, versus algunos discursos, ahora, no todo buen líder tiene que ser necesariamente un gran orador, ¿no? Hace poco estaba pensando en... Ay, se me ha ido el nombre. Ya está. El presidente que acaba de ser elegido en los Estados Unidos, Joe Biden. No sé si lo saben, pero él creció siendo tartamudo, ¿no? Sin embargo, no sé si escucharon su discurso cuando ya se dijo de que él había ganado la presidencia. Y fue allá a Delaware, donde él estaba, y empezó a hablar. Yo decía, ¿pero qué tiene de tartamudo este señor? O sea, y Trump en la campaña se burló de él y le dijo, tú que eres un tartamudo. No sé si lo escucharon, no sé si se enteraron. Ojo, o sea, no solamente saber hablar, es saber ilusionar y mostrarle a la gente un camino hacia dónde ir, ¿no? Eso es el liderazgo también, ¿ya? Hemos tenido gente que lideraba y hablaba bien bonito, ¿no? Y luego pasaba lo que también ha señalado nuestro amigo Luis, cuando dice que del dicho al hecho hay gente que se demora y además tiene unas distancias alucinantes, ¿no? Y ese es uno de los más grandes retos que tenemos, ¿no? Este tema de inculcar la curiosidad, la escuela como el primer espacio público, y fíjense, yo aquí quería destacar algo bien interesante. Nosotros somos una sociedad que tenemos poco espacio público. Si la escuela, como bien nos lo estaba señalando uno de nuestros compañeros, es el primer espacio público,
¿por qué tiene que haber una especie de deseo grande de tener una escuela privada para nuestros hijos y no una escuela pública? Siempre lo público nos apesta. ¿Se han dado cuenta? Yo soy docente en una universidad, no voy a decir cuál, en la que esta semana, y específicamente el día sábado, cuando ya los hechos eran tremendos, muchos de los que somos docentes en esa universidad decidimos pronunciarnos por las redes sociales en contra de lo que estaba pasando en esta situación, ¿no? No había fallecido ningún joven todavía. Lo hicimos el sábado temprano en la mañana. Que esto era insostenible, etcétera, etcétera. Obviamente ni mencionamos a esa universidad porque ellos lo que siempre dicen es, el nombre no se puede tocar, es un recurso, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ya, lo que quieran. Nos pronunciamos a título personal. Y luego fueron los estudiantes los que se pronunciaron a título personal. Y luego le exigieron a su universidad que se pronuncie. Y cuando su universidad se pronunció, vayan a ver los comentarios en las redes sociales. La han hecho leña. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué nos apesta lo público? ¿Por qué creemos que lo público es un escenario para quiénes? ¿Para el desecho de esta sociedad? ¿Para los pobres? ¿Para los que no tienen plata para pagarse una educación privada, por ejemplo? Cuando en realidad, ¿se han dado cuenta por qué la educación pública no es de buena calidad? Aunque se supone que ya hace varios años está mejorando respecto a muchas privadas. ¿Se han dado por qué el transporte público es una desgracia? ¿Se han dado cuenta por qué la sanidad pública es otra desgracia? Porque las élites de esta educación, según el artículo que menciona Caviglia, también les preocupa poco lo público, porque tienen el dinero y tienen los contactos y tienen las redes para tratarse en un ámbito más privado, ¿no? El día en el que los hijos de los congresistas tengan que trabajar estudiar en el sector público, el día en el que los dueños de las grandes empresas de este país tengan que poner a sus hijos en la escuela pública, de la calidad de la escuela pública, ¿no? Sin embargo, miren, hijos de la escuela pública, hijos de la universidad pública hay muchos. El actual presidente y el anterior son egresados de la UNI, una de las mejores universidades públicas de este país. En otro grupo, la vez pasada también yo les decía, ¿por qué nos apesta tanto lo público y creemos que las clínicas privadas acaso son la panacea y son lo mejor? ¿Saben ustedes dónde se hacen el 98% de los trasplantes de órganos en este país? En hospitales públicos, ¿no? En el salud y en el salud principalmente, y también en el Ministerio de Salud, ¿no? Así es, Silvia, en los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque una clínica privada no tiene el capital ni le interesa invertir en ese tipo de situaciones, ¿no? Solamente nos queda como último recurso para muchos, ¿no? Tocar la puerta de un hospital público cuando ya estamos ahí a puertas, ¿no? Y por un trasplante de corazón, por un trasplante de riñón, etc. Y ustedes han visto en las noticias cómo un helicóptero del Estado, de la policía, del ejército se vuela de Piura a Lima. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Para llevar un riñón, un hígado, un corazón de una persona que ha fallecido y se le coloca a 3 personas. ¿Quién paga a esos profesionales médicos de altísimo nivel que hacen esos trasplantes y le salvan la vida a 3 personas? Es el Estado. Lo público no nos debería apestar y lo público debería ser de lo mejor que hay. Y claro que sí, Silvia, es con los impuestos de todos los peruanos, así es, ¿no? Hay muchas cirugías que no las hacen las clínicas privadas porque no les es rentable. O sea, se la quieren llevar fácil. Y después, claro, dicen, ay, ¿por qué odian tanto al sector privado? Saquen ustedes sus conclusiones, ¿no? Claro, lo que hay que empezar a mirar es cómo fortalecemos el servicio público en general, donde nosotros trabajamos, pero también donde todos nos podamos reconocer como iguales.
¿no? Mejorar el sistema de transporte público, mejorar la escuela pública, mejorar la universidad pública. Bueno, número 1 en investigación en el Perú. Le ha ganado a todas. Eso es un mérito enorme, ¿no? Hay universidades públicas que son de altísimo nivel en este país. Y no nos debería apestar, ¿no? Pero vivimos en esa sensación, en esa idea, ¿no? Otras cosas que se han ido comentando. También decía Silvia, bueno, para cerrar con una idea que comenté de Silvia, en la medida que tengamos más condiciones, mejor nutridos, mejor alimentados, mejor educados, mejor acondicionados para realizar todas nuestras expectativas. Si yo tengo un mejor sistema de transporte público que me da más seguridad y en menor tiempo, llegar a donde tengo que llegar, voy a tener más tiempo para hacer más cosas y de mejor calidad seguramente, ¿no? Y no estar durmiendo 3 horas hasta mi destino y 3 horas de regreso. Son 6 horas de mi vida que estoy desperdiciando. En la medida que tengamos mejores condiciones de vida, vamos a tener también mejores condiciones para discernir, para debatir. Una última cosa. Es cierto que en estas manifestaciones hay violencia y la violencia viene también de parte de los manifestantes. Pero hay una desproporción también, ¿no? O sea, hay que sin duda condenar la violencia, venga de donde venga, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay una desproporción. Y esa desproporción creo que puede ser constatada, como ayer lo decía, por ejemplo, alguien que a mí me parece una persona sencilla, sensata, aunque no es intelectual, no le interesa tampoco. El chino Miyashiro, ayer veía su programa después de mucho tiempo, porque quería enterarme de algunos detalles de qué es lo que había pasado, ¿no? Sobre todo el entierro de estos 2 chicos, que sé que ha sido muy emotivo, ¿no? Y decía el chino Miyashiro, oye, tú le has prohibido a la gente 2 días llegar hasta la puerta del Congreso y al día siguiente de los muertos, de la muerte de estos 2 chicos, le dejas llegar a la gente al frente del Congreso. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Todo tranquilo, ¿no? Habría que ver también si es que esto tiene que ver con que ya hubo 2 muertes, entonces ya para qué más, ¿no? Entonces no, ni la policía ni los manifestantes, no sé, habría que analizarlo. Pero también es cierto que hay policías heridos y eso no hay que dejar de mirarlo, ¿no? El asunto es que sí hay una enorme desproporción también, ¿ya? Por ejemplo, esto de las canicas se tiene que explicar. Todo parece indicar que algunos agentes de manera particular habrían hecho la introducción de esas canicas en esos cartuchos, no sé a santo de qué, ¿no? Seguramente para dar una lección, entre comillas, no sé. Pero también miremos todos estos jóvenes que a mí me han emocionado de una manera muy particular. Por ahí también otro compañero o compañera nos decía esta idea de una sola historia, ¿no? Y nos decía, los jóvenes no ven noticieros, y es que ahora el abanico es mucho mayor. Yo también he pensado como tú, cuando he dicho, ¿acaso ustedes no ven las noticias? Y los chicos a veces me dicen, no, profe, ¿no? Y a veces uno dice, qué barbaridad, ¿esto dónde están parados? No sé qué. Oigan, ¿se han dado cuenta de los equipos de brigadistas? Yo el sábado me fui a uno de los puntos de marcha, de concentración, y me encontré con chicos que estaban con cascos, estaban con trajes, con gasas, con alcohol, con vendas. Yo me acerco y les digo, chicos, disculpen, ¿los puedo interrumpir un ratito? Sí, me dice. Le digo, ¿ustedes qué son? Estudiantes de Ciencias de la Salud, me dijeron. ¿Y de dónde está su universidad? Aquí, nada más. Y me mostraron la universidad, que no voy a decir cuál es. Y les digo, ¿y ustedes por qué hacen esto? Porque eso es lo que estudiamos. Y además no estamos contentos con lo que está pasando. ¿Y cómo se han organizado? Organizándonos. O sea, me lo decían de una manera tan franca, tan llana,
Entonces les digo, ¿y qué vamos a, y qué es lo que van a hacer? Mira, tú vas a protestar, vas a manifestarte y si algo te pasa, nos llamas. Así, de francos y sinceros fueron, ¿no? Cuando ya les dije que les quería tomar una foto, ahí como que me miraron raro y se asustaron y se fueron. De verdad, se fueron. Les dio miedo. Pero muchos otros chicos me encontré, y eso sí los he fotografiado, tengo las fotografías, siempre pidiéndoles permiso, ¿no? Me encontré unos chicos que estaban con unos trajes de buzo blancos, ¿ya? Que decían frases aquí, ¿no? Decir, no pintes las paredes, pinta aquí tu mensaje. Yo me quedé con la boca abierta, la verdad. Entonces me acerco y les digo, chicos, ¿y esto? Sí, me dice, ¿quieres pintar? Toma. Y me dieron un plumón, ¿no? Para que yo pinte ahí. Le digo, ¿pero ustedes por qué lo hacen? Porque queremos protestar sin ensuciar las calles. Entonces yo digo, o sea, las marchas a las que a mí me ha tocado ir cuando era estudiante, o sea, eso era lo que menos importaba, ¿no es cierto? Es más, había que dejar huella en las paredes, ¿no? No, ahora te encuentras con chicos que te dicen eso. Otra cosa que encontré un poco más allá, chicos que pintaban sus skates. Eran skaters, ¿no? Y de pronto veo a uno muy concentrado con un lápiz rojo pintando su skate. Y decía, fuera Merino, no me representa. Y le digo, discúlpame, ¿te puedo tomar una foto? Sí, claro. Entonces le digo, no quiero que salga tu rostro, solamente quiero ver lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Y digo, ¿y ustedes quiénes son? Skaters, me dijeron. Skaters, ¿no? O sea, chicos que lo único que hacen es identificarse, es un grupo urbano que se juntan por la pasión que tienen por el skate, por andar haciendo skate por aquí y por allá, y está hasta acá, en la clase política. Y uno podría decir, estos fumones, estos vagos, estos que no hacen nada y no sé qué. Y ahí estaban, y ahí estaban. Yo me he quedado de verdad muy emocionado. Me he quedado muy impactado. Marché con ellos durante 2 horas y ya luego me tuve que ir a ver a mis hijos porque tampoco no puedo estar todo el tiempo en ello, ¿no? Pero me nutrí, o sea, fui a ver qué es lo que está pasando. Y después por las redes sociales, no sé si han visto el tema de los desactivabombas. Chicos y chicas que sé que se han enterado por TikTok, donde los chicos chilenos, que se inspiraron los chicos hongkoneses, como saben, Hong Kong está queriendo ser aplastado por China, ¿no? China ya no quiere respetar el pacto con Inglaterra para administrar Hong Kong y respetar las libertades democráticas que habían ahí. Y todo el año pasado han estado luchando en Hong Kong, los hongkoneses, que no quieren perder la democracia. Y China los ha aplastado, pero durísimo. Y ahí apareció el movimiento de desactivabombas y bombas lacrimógenas, ¿no? Entonces, luego los chicos chilenos, de donde también se han copiado el modelo de los brigadistas aquí, y luego los desactivabombas, ¿no? En el caso de los desactivabombas, chicos, chicas con botellas que tienen agua con detergente, ¿no? Y están a medio llenar. Entonces cae una bomba lacrimógena, van corriendo, la meten ahí, sacuden, ¿no? Y apagan la bomba lacrimógena. Y cuando uno les pregunta, yo no, sino los periodistas, a los que han estado declarando, dicen, nosotros somos la generación que no pone bombas, sino las desactiva. Y otra cosa que dijo una muchacha que estaba en este equipo de desactivabombas lacrimógenas, dijo, en mi caso, esta es mi misión, ¿no? Yo estoy abocada a esto, y para que la gente no se asfixie, decía, ¿no? Entonces, pensando en otra cosa, ¿no? A diferencia de la época en la que se le devolvía a la policía la bomba y no sé qué, que también ha habido, ¿no? Pero de pronto ahora, no sé, yo creo que hay que escucharlos a los jóvenes. Hay que saber qué están haciendo, hay que saber qué están pensando. Yo creo que están en otra onda, son hijos de otra generación, no se enteran de las noticias como nosotros, se enteran de las noticias de otro modo. Y todos tienen una idea común, están hartos de la clase política que no los representa
y están, deben haber muchos intereses, sin lugar a dudas, pero sí hay elementos comunes que los ha aglutinado, ¿no? No sé si vieron, o sea, a mí jamás se me hubiera ocurrido vestirme de Elmo, ese muñeco de Plaza Sésamo, y salir a marchar con el traje de Elmo, o sea, o con un traje de un superhéroe de Marvel, ¿no? O sea, o los K-popers, no sé si conocen a los chicos, chicas que bailan música coreana, ¿no? O sea, y que estaban ahí marchando. O sea, yo decía, no me entraba en la cabeza porque es otro mundo, es otra realidad, es otra generación. Y yo creo que corresponde escucharlos, ¿no? Y lo otro que celebro, con mucha pena, claro que sí, al igual que todos los que estamos aquí, sin duda, es que 2 muertos es más que suficiente para parar esto, ¿no? De hecho, hay gente todavía, chicos graves, chicos que están por perder ojos, por perder pómulos o, no sé, maxilares. Chicos que el último desaparecido ya fue liberado hoy, 3 días retenido, eso es secuestro, ¿no? Afortunadamente ya ha sido liberado, ¿no? Bien, a ver, por ahí comentaba Silvia algo más. Judy también, ahí vamos a ver. Judy dice, la juventud es muy transparente actualmente. Sí, y a veces puede parecer malcriada, ¿no? Porque dice las cosas de una manera tan llana. Silvia dice, hay una página web donde está toda la información de las marchas. Sí, sacaron un aplicativo. Crearon un aplicativo para saber por dónde andaban las marchas, dónde estaban los piquetes de policías, etc. Yo digo, o sea, la tecnología la dominan muchísimo mejor que todos nosotros, ¿no? Sí, esto de buscar, así es, la geolocalización a través de celulares para saber dónde están los desaparecidos, ¿no? Eso también me pareció interesantísimo, ¿no? Después, eso, iba a comentar eso, gracias por ponerlo, Paola. La trinchera norte y el comando sur. O sea, gente que toda la vida se mecha por un partido de fútbol, ahora estaban unidos peleando juntos. En redes sociales vi que la gente le agradecía a la barra del Sport Boys, que el día viernes había ido a la marcha. Y le dijeron, ahora los de la U y los de la Alianza tienen que dar el ejemplo, pues, a ver si el sábado marchan, ¿no? Y el sábado estaban marchando la U y la Alianza. Dice, y también tenía el cacerolazo por si tu mamá no te quiere prestar la soya. Ah, la aplicación del cacerolazo, ¿no? Creo que se refieren a eso, sí, sí, sí lo he visto, Silvia. De hecho, es emocionante, es sorprendente. No hay que idealizar ni a los jóvenes, ni al nuevo presidente, ni que la clase política ya dijo, ya voy a cambiar. Cuidado, cuidado. Ahí yo creo que hay que estar vigilantes porque hemos visto cómo se han comportado. Yo hacía tiempo no veía esto, pero todos los que estamos acá creo que somos más o menos de la misma generación y podemos ver que creo que solamente ha habido la crisis política del 2000 y esta como crisis políticas muy parecidas, muy semejantes y producto de la pérdida de legitimidad, ¿no? De las autoridades y de las instancias, ¿no? Fíjense que varios de ustedes me han hecho preguntas en el transcurso de estas 3 sesiones y también otros colegas lo hacen, ¿no? Y dicen, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el punto? Miren, yo podría cerrar el curso aquí. Si alguien me dice, profe, pero entonces, ¿por qué, cómo podemos darnos cuenta de que la ética tiene que ver con la convivencia y los límites? Esta vez se cruzaron una serie de límites que no se debían de haber cruzado. Y ahí está la consecuencia, ¿no? 1, forzar una figura constitucional, más allá de a quién se vacó, ¿ya? Pero se forzó una figura constitucional, la de la vacancia presidencial. Y eso generó mucha reacción. La gente
de todas las edades salió a las calles, ¿no? Y no era para que vuelva al que vacaron, ¿no? Algunos pensaban eso, otros no. Era, ¿por qué te arrogas, te apropias de una figura que es un último recurso? Ese creo que ha sido el punto. 2, la indignación de que una clase política que solo responde a sus más bajos intereses. Todo el mundo sabía que había una bancada Telesub. Ellos, como ustedes saben, yo trabajo en la SUNEDU, ¿no? Decidieron cargarse a la SUNEDU. Nos metieron 3 comisiones investigadoras. Una de la Fiscalía, una de Contraloría, una del Congreso de la República. ¿Qué han encontrado hasta ahora? Hasta donde yo sé, no hay nada. Hasta donde yo sé. Igual falta su pronunciamiento. La de opinión pública recularon, dejaron de verlo como un tema de agenda prioritario. Hasta este momento en el que volvieron. Y una de las primeras cosas que hicieron, creo que todos lo hemos visto, ¿no? Carta notarial del gerente de una universidad que no recibió el licenciamiento. Señor, obedezca usted al juez que tiene que retrotraer la situación, no sé qué. Oye, un momentito, ¿no? O sea, tomaron el poder y lo primero que hicieron fue eso. O sea, tenían intereses clarísimos, ¿no? A ver, Aldo dice, cuando hay un enemigo común es más fácil que se den este tipo de treguas, es cierto. Y luego Virginia dice, ¿ha sido acaso tan forzado como el cierre del Congreso anterior? Creo que ese sí fue menos constitucional. En todo caso, Virginia, lo que tú estás proponiendo como alternativa para comparar me parece interesante y de eso se trata este curso también, es que la legitimidad, no la legalidad, la legitimidad fue, digamos, acompañó a la decisión del cierre del Congreso del 30 de septiembre, ¿no? 30 de septiembre, no, sí, del año pasado, ¿no? Porque claro, el presidente toma esa decisión y la gente lo aplaude. Muchos podrían haber estado en desacuerdo, pero no sucedió así. Y luego la autoridad superior, como el Tribunal Constitucional, dio luz verde a ese procedimiento. Es decir, fue legal y fue legítimo. En este caso, ¿cómo podemos medir que la legitimidad no se llevó a cabo? Podría haber sido una figura legal, lo de la vacancia última, pero se dieron cuenta que ningún presidente, salvo el de Paraguay, reconoció al nuevo presidente. Más bien ahora el nuevo presidente ya fue reconocido por varias instancias internacionales, ¿no? A la juramentación del presidente anterior, ¿fue la gente que hemos visto ahí sentada hoy día? Que no son congresistas. Entonces, creo que no es un tema de mayorías o minorías, sino que hay gente que dice, no voy a apoyar esto, hay gente que dice, voy a apoyar esto, ¿no? Eso es, yo creo que lo que debe estar ahí también siendo parte del análisis, ¿no? Es decir, legalidad y legitimidad. Puedes haber usado una figura legal, pero no tiene respaldo. Y ahí es donde hay un límite que se cruza y que la gente luego te lo enrostra, te lo saca en cara, ¿no? Ahí es donde podemos justamente hacer ese análisis, ¿no? Silvia dice, ¿qué se está haciendo en casos como este de la SUNEDU? Porque no hay en contra de esos congresistas que mueven intereses particulares. ¿A quién le corresponde? Es que yo creo que eso es lo que ha sucedido. O sea, finalmente esto de lo torongo no come torongo, de que se protegen entre sí, eso de que, bueno, ya yo no te investigo, tú no me investigas, no sé qué, es lo que ha hartado a la gente. Es lo que hartó a la gente la vez pasada y que motivó el cierre del Congreso. Además, bajo una serie de fórmulas establecidas en la norma, ¿no? Y la gente lo aplaudió y todos fuimos a votar. O sea, no es que la gente dijo, no voy a votar. Fuimos a votar en enero de este año, ¿no? Entonces, ese es el problema y por eso es que algunos están pidiendo nuevas reglas de juego, nueva constitución. ¿Por qué? Porque la idea, pues, es que ya no se protejan los congresistas como lo hacen hasta ahora, ¿no?
La Constitución, dice Virginia, no habla de legitimidad, solo de legalidad. Es un poco subjetivo, exacto. Votamos y elegimos este Congreso. Sí, pues probablemente la Constitución no diga nada de legitimidad, pero es que nadie puede eludirse de la legitimidad. ¿Ya? Es algo que te lo van a sacar en cara, siempre. Bien. Sí, gracias Shirley, me está recordando los plazos. Vamos a comenzar, vamos a cerrar aquí, ya con el tema de nuestra introducción. Hemos tomado ya bastante tiempo y vamos a continuar, ¿ya? Listo. Después podemos, de repente, en alguna intervención, si alguien tiene una duda o algo adicional, podemos seguir conversando. Bien. ¿Qué nos toca ahora? Vamos a proyectar. Y vamos a irnos de frente a lo que nos corresponde. Hoy nos toca ver el tema de justamente la ética y la función pública, ¿ya? A ver, el logro de aprendizaje en esta ocasión es explicar la importancia de nuestro servicio al ciudadano como finalidad y sentido de la función pública. Y los contenidos temáticos tienen que ver con los ámbitos críticos, y ya algunos de ustedes han ido señalando esos ámbitos críticos, y vamos a ver cuáles son esos principios éticos que deberían orientar la función pública, ¿no? Vamos a comenzar con este Menti y esas preguntas de reflexión, ¿ya? ¿Cómo y por qué se priorizan distintos principios en diferentes estados y contextos? ¿Cuáles son los ámbitos críticos de nuestra función pública en el Perú? ¿Qué se entiende por transparencia de la información? ¿Qué es la neutralidad y la imparcialidad en la toma de decisiones políticas y en política de adquisiciones de bienes y servicios? ¿Y qué es probidad en el uso de los recursos públicos? Vamos a comenzar con ello, ¿ya? A ver, nos cuentan Sí. Kelly, Shirley. Kelly va a compartir a través del Zoom y del WhatsApp el enlace del Menti para las 2 primeras preguntas. Y ustedes ingresan y les va a figurar la primera pregunta de cómo y por qué se priorizan los distintos principios en diferentes estados y contextos y responden. Muy Y la bien. respuesta va a figurar en la pantalla que voy a proyectar en un ratito. Muy bien. A ver qué respuestas nos empiezan a aparecer. Vamos a ver. ¿Todavía? Si de repente hay alguna dificultad con el Menti, nos avisa, o en todo caso podrían ser las respuestas también a través del chat. A ver, Daniel tiene una pregunta en el chat. Ah, el link. Ah, Sí. ok. Ahí está. Carlos también dice por el link. Falta el link, sí. Ahí está. Se había colocado en el waiting room, pero ya está. Aquí está ya hemos colocado, pero en el chat igual del WhatsApp también se encontraba el enlace. Y lo bueno es que esta aplicación también permite desde el mismo celular poder responderlo, se adapta. Así es.
A ver, ¿qué vamos teniendo? ¿Cómo y por qué se priorizan distintos principios en diferentes estados y contextos? Se priorizan con reglas, con normas, costumbres y corte ideológico, claro que sí. La diferencia geopolítica también influye muchas veces, porque cada sociedad o estado persigue determinados valores o principios, claro que sí. Para garantizar los derechos fundamentales, ese también puede ser un tema. Se hace a través de instituciones de formación o medios y obedecen a la cultura o intereses predominantes, ¿correcto? En función a la importancia y valorización que se les da en ese estado o contexto. La situación en particular hace que la aplicación sea determinante a cada situación y contexto, sea político, social y cultural. Vale de acuerdo a leyes, principios y costumbres. Se priorizan a través de un marco normativo y dependerá de ejes principales de cada gobierno. De acuerdo a la situación particular que rige el momento, contexto, creencias, normas o principios. Yo creo que estamos bastante bien en ese sentido, ¿no? Hay contextos, hay prioridades que se establecen en esos contextos, ¿no? Se vuelve al tema de contexto y principios, costumbres también y tradiciones, ¿no? El Estado da la prioridad a los principios a través de una serie de normas, ¿no? Depende de la cultura, la sociedad o las creencias. Se priorizan a través de la diferente realidad y contexto. Es correcto, ¿no? Entonces, vamos ya acercándonos al final de la respuesta de esta pregunta, ¿no? Se priorizan de acuerdo a los bienes jurídicos que se pretenden proteger, claro que sí. En algunos lugares, por ejemplo, la propiedad privada es sacrosanta, ¿no? En otros lugares se relativiza, por ejemplo. En algunos lugares se prioriza el tema de, por ejemplo, ¿no? Hay algunos países que se identifican muy, muy bien qué es aquello que los une más allá de todas las generaciones. Y a mí un país que particularmente me llama la atención sobre eso es Holanda. Holanda es un país que, como saben, ¿qué otro nombre tiene? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el otro nombre de Holanda? Países Bajos. Países Bajos, ¿no es cierto? Porque está debajo del nivel del mar. Es decir, es una depresión geográfica, ¿no? Entonces, toda la vida el mar se ha salido y ha inundado esa depresión. Y lo que han hecho los holandeses es construir un país a lo largo de 500 o 600 años, en donde lo que han hecho es ganarle al mar. Han empujado al mar, han desalinizado las tierras y ahí han sembrado desde papas hasta tulipanes, ¿no es cierto? Y han construido y etcétera. Y los holandeses a lo largo de su historia, cuando han sido invadidos, ¿qué es lo que han hecho? Abrían las compuertas, ¿no? Que frenaban el mar, inundaban todo y el enemigo se quedaba sin nada que robar, ¿no? Mientras ellos se refugiaban un poco más allá. ¿Y qué es lo que hacía luego Holanda? Reconstruir de nuevo, ganarle al mar, empujar al mar, ¿no? Y toda la identidad de los holandeses es ganarle al mar. Es haber hecho un país sobre la idea de ganarle territorio al mar para tener más espacio vital. Y claro, ¿dónde pueden ustedes estudiar la ingeniería naval más importante del mundo? En Holanda, ¿no? Porque son expertos constructores de diques y tienen generaciones en eso, ¿no? ¿Ya? Considero que se priorizan los principios de las clases dominantes, ¿no? En algunos casos, claro, y es un poco lo que dice la lectura de Caviglia, ¿no? Están sujetos a un momento y lugar histórico en su jerarquización. Son priorizados de acuerdo a las realidades. Entre estados existen diferentes ideologías, derechos y valores, es por ello que cada uno de ellos tendrá diferencias para aplicar el test de proporcionalidad. Interesante ese texto. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. Por favor, Shirley. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Cuáles son los ámbitos críticos de nuestra función pública en el Perú? A ver.
La segunda pregunta también la encontramos en el enlace que se ha enviado. Solamente es ingresar al enlace y lo van a encontrar. Contrataciones públicas, burocracia y la falta de transparencia, corrupción, transparencia de la información, lidiar con el esquema de la corrupción pública y privada. Qué bien que dicen corrupción privada también, por favor. Ya, nosotros siempre nos quieren hacer caer la responsabilidad íntegra de toda la corrupción. Ustedes, los funcionarios y servidores públicos. La falta de honradez, la rendición de cuentas, la meritocracia mal llevada, la desconfianza de la ciudadanía, ética, esa palabra ética está solita, de repente podría ser complementada, ¿no? Transparencia, burocracia, ética, imparcialidad, corrupción, ámbitos críticos. La corrupción, de nuevo. Habría que empezar, como se mencionaba, con mejorar la visión que se tiene del sector público, así es. Y miren, ¿saben qué? El tema de los gestos. Yo creo que hoy el nuevo presidente ha sido muy de gestos, ¿no? Ha tenido varios gestos. Y yo creo que los servidores públicos también deberíamos tener muchos gestos, ¿no? Transformar el servicio público significa, creo yo, también propiciar gestos, ¿no? En favor siempre de nuestro fin último. Probidad en el uso de recursos públicos, burocracia. El tema de la burocracia, no debemos de olvidar que nosotros somos la burocracia del Estado, es decir, un cuerpo especializado, ¿no? Deberíamos tener una carrera burocrática. Pero creo que en este término, burocracia se utiliza como la lentitud, ¿no? En la respuesta del servicio público, ¿no? Corrupción, falta de transparencia, desempeño de cargos con manejo de recursos del Estado, desempeño de cargos de jerarquía que originan mayores casos de corrupción. En el ámbito de la prioridad de valores en sectores de educación, salud y adquisiciones del Estado. Atención oportuna a los ciudadanos, eso de la oportunidad es clave. Demora en los juicios, claro, justicia que tarda, ¿qué clase de justicia es, no? No se invierte más en el personal, en mejorar procesos, la norma, calidad de servicio y falta de transparencia, integridad, transparencia, publicidad, la información de nuevo, falta de empatía con el ciudadano. Creo que eso es algo que se ha demandado mucho en estas marchas, empatía, ¿no? Que los políticos sepan. Yo he escuchado a mucha gente decir, oye, pero eso es lo que elegiste, ahora te aguantas, ¿no? Y no es así. Probablemente esas personas fueron elegidas con un discurso y luego están haciendo otra cosa. Y ahí es donde se genera esa rabia, ¿no? Falta de proactividad, así es, anticiparse, ¿no? No esperar a que llegue el huaico, sino anticiparse a que se haga todo lo necesario para que cuando el huaico llegue genere el menor impacto posible, ¿no? Imparcialidad en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué más? Lentitud, así es, o inacción, ¿no? Ante requerimientos y solicitudes de la sociedad. Bien, vamos a continuar. Gracias. Yo creo que, Shirley, ya hemos terminado. Vamos a continuar con la presentación del PPT. Así es. Ahora vamos a colocar el enlace de las siguientes preguntas, de la pregunta 3 y 4, para que puedan responderlas. Las siguientes preguntas son estas. Voy a proyectarla. Aquí está. ¿Qué se entiende por transparencia de la información?
A ver. Brindar información veraz, real y oportuna. Claro, no se trata solamente de mostrar qué es lo que se hace, ¿no? Sino que lo que se muestra sea veraz, sea real y además oportuno, no que te lo muestro después de 50 días, ¿no? Rendición de cuentas, predictibilidad de los procesos. Eso es algo que justamente hace que nuestra sociedad sea tan frágil, ¿no? Que la información debe estar disponible para conocimiento de los ciudadanos, la realidad de lo que están realizando, transparentar las agendas, por ejemplo, ¿no? De reuniones, ¿no? Creo que un colega comentaba al inicio, ¿no? ¿Qué es eso de andarse reuniendo por aquí y por allá en secreto, ¿no? Que la información es de acceso público para todos los ciudadanos, brindar información clara y oportuna, brindar información oportuna, que la información sea de acceso público. Todo debe ser claro tanto para el emisor como para el receptor, que se pueda mostrar, exhibir en cualquier momento, que pueda conocerse al administrado, ¿no? Información accesible, oportuna, clara, declaraciones de bienes cuando ingresan a un organismo público, acceso a la información producida por el Estado de manera oportuna, acceso gratuito a la información de entidades públicas, sincerar el uso de los recursos. Bien, bien, gracias. Que el acceso a la información del Estado por parte de los ciudadanos con la finalidad de evaluar su desempeño, ¿no? Bien. Máxima publicidad o difusión de la información. Muy bien, pasemos a la 4, por favor. La pregunta número 4 también se encuentra en el enlace que he enviado último, Kelly. ¿Qué es la neutralidad y la imparcialidad en la toma de decisiones políticas y en política de adquisiciones de bienes y servicios? A ver. Neutralidad, imparcialidad en las decisiones políticas y en adquisiciones de bienes y servicios sería actuar con transparencia e idoneidad. Igualdad de trato también. Consiste en tomar decisiones objetivas, de manera objetiva, en beneficio de ciudadanos y no de grupos de interés particular. También el enfoque objetivo con que un encargado debe tomar los asuntos pertinentes, evitando el favoritismo, es adoptar decisiones objetivas también basadas en el interés general. Eso, poner por encima el interés general, ¿no? No favorecer a nadie, un trato equitativo libre de toda desigualdad, no beneficiar de manera personal a amistades y familiares, toma de decisiones en pro de la colectividad o sociedad, alejando los intereses propios. Son las cualidades que debe poseer el que toma la decisión objetiva, coherente, transparente y legal. Está fundada en criterios de equidad, actuar con independencia. Bien. No beneficiarse en las adquisiciones. Muy bien. Bien. Yo creo que pasamos a lo último, ¿no?
Para la última pregunta se va a compartir un tercer enlace para que puedan acceder y responder. ¿Qué es probidad en el uso de los recursos públicos? Adecuado y pertinente. Uso adecuado, óptimo de los recursos públicos. Conducta honesta en el uso de los recursos. Usar los recursos de manera eficiente. Eficaz y efectiva para el logro de objetivos comunes. Probar que realmente se necesita el dinero y a la vez probar que es útil. Subutilización en un proyecto. Es actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando buscar la máxima satisfacción con el menor uso de recursos públicos. Actuar con integridad, con ética. Ser justo en los recursos del Estado. Usar los bienes asignados única y exclusivamente para la finalidad encomendada. Que se utilicen de forma íntegra para fines para los cuales se aprobaron, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede bajar un poquito más, Shirley? Ahí está. Honestidad y rectitud en la toma de decisiones. Los recursos deben usarse con honradez, eficiencia y eficacia, etc. Conducta intachable. Desempeño honesto. Ser rectos, honestos. Integridad. Miren, integridad, honestidad, rectitud, ¿no? Son como palabras que se repiten fuertemente, ¿no? A ver, en el chat también, miren, Luis dice rectitud, honestidad y honradez también, ¿no? Bien. Honradez, el uso correcto al cual han sido destinados, claro. Bien, honestidad en el uso de los recursos públicos. Muy bien, gracias Shirley. Continuamos ahora sí con el PPT, ¿no? ¿Se sigue viendo el PPT o tengo que volverlo a proyectar? No, debe volver a proyectarlo. Ya, vamos a ello. Ahora sí, ¿no? Bien. A ver, los ámbitos críticos en la ética de la función pública, ustedes ya los han ido identificando, ¿no? A partir del desarrollo de estas preguntas. Justamente el tema de la transparencia y la publicidad de la información es uno de ellos y ustedes han dado ya varios elementos que nos ayudan a desarrollar este tema, ¿no? Hemos vivido en una época en la que todas estas cosas se... a ver, antes, hay un filósofo alemán, Immanuel Kant, que justamente hablaba del principio de la transparencia, ¿no? Y decía, ¿cómo podemos orientarnos para saber que estamos actuando de modo correcto? Y una de las cosas que él decía es ver si el principio de la transparencia se aplica o no se aplica. ¿Quién sale a la calle a decir, o quién toma el poder para decir, a algunos les gana el inconsciente, ¿no? Pero ¿quién toma el poder político para decir,
voy a dedicarme estos 5 años a robar. Nadie lo va a hacer. No, lo van a hacer, pero nadie lo puede hacer público. Ese es el problema. Yo quiero dedicarme este año a matar a todos los delincuentes. Lo puedes hacer, pero nadie lo va a decir abiertamente. ¿Por qué? Porque hay justamente muchos reparos de muchos protagonistas, agentes, etcétera, que van a decir, ¿sabes qué? Cállate, cállate, esto no se puede. Por ende, en la medida que nosotros transparentemos y publiquemos todo lo que hacemos, entonces estamos reduciendo ese nivel de secretismo que ayuda a que estas cosas se produzcan, ¿no? Los cohechos, las coimas, los atropellos, etc. Luego el tema de la neutralidad y la imparcialidad en la toma de decisiones, ¿no? Tanto las decisiones políticas como las políticas de adquisiciones de bienes y servicios, ¿no? Hace un rato se habló un poco de la prensa, ¿no? Y la prensa ha ayudado, siempre ha ayudado, solo que ahora hay prensas y prensas, y hay muchas prensas independientes, ¿no? Que incluso se están solventando con dinero pagado a través de Yape, ¿no? Y no necesariamente a través de publicidad del Estado o publicidad de otras marcas, ¿no? Entonces es una prensa más independiente que ayuda justamente a transparentar, a exigir neutralidad, imparcialidad, ¿no? Y luego la probidad en el uso de los recursos públicos, lo que decían varios de ustedes, ¿no? El hecho de que el dinero que se ha provisto para determinado fin llegue finalmente ahí a donde se ha definido que tiene que llegar, ¿no? Otro ámbito, lo han dicho varias veces, eficiencia y eficacia. Se ha criticado mucho nuestra lentitud, ¿no? Y un punto que no ha salido mucho, mención a la igualdad, ¿no? Es el tema del trato preferente. Hay personas que, a ver, todos debemos tener un trato igualitario, todos, pero hay quienes necesitan un poco más que otros, ¿no? Y ahí nos referimos a las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? A las madres gestantes, por ejemplo, a los adultos mayores, por ejemplo. En esos casos hay que dar un trato preferente, ¿no? Porque lo necesitan. Y luego la apertura a que la ciudadanía nos controle, ¿no? Estar dispuestos a ello, responder por ello, ¿no? Vamos entonces ahora a entrar a un ejercicio de un caso, ¿ya? Pero al ser 8:30, Shirley, ¿podríamos hacerlo después del intermedio? Sí. Sí, ¿no es cierto? Bien. Hemos tenido una sesión introductoria larga. Les pido tengamos un intermedio breve de 10 minutos. El permiso, ¿no? Parto, no te preocupes. Puede poner ahí Claro que sí, claro que sí. Ahorita lo proyecto. Este es un caso de una empresa que se dedica a la esterilización, ¿no? Así es. De Y material quirúrgico. Material quirúrgico, y no solamente de un hospital, sino casi de todos los hospitales de Lima. Entonces esta empresa había sido la empresa del año, en el año 2012, pero en el año 2012 nombran a un gerente de logística, que es un contador público, y él la primera acción que se le encomiendan es hacer la convocatoria a licitación, porque ya el servicio que hacía esa empresa iba a concluir. Pero al reunirse con su amigo, que es también de logística de otro hospital, le dice, hay un momento, esa empresa que ha ganado tiene una serie de deficiencias. ¿Cuál es la de que está cobrando el doble por el servicio que brinda? O sea, como una especie que está sobrevaluando el servicio. Entonces él queda un poco confundido, hace las investigaciones del caso y determina en realidad que la empresa traía sus propios contenedores de 100 litros que ella decía que era de 100 litros, pero en realidad es de 50 litros. Porque según dice este vapor, el costo de esta esterilización era por litro.
O sea, cobraba 100, pero en realidad hacía 50. Entonces este auditor o contador se reúne con los jefes del hospital y les detalla. Pero la sorpresa hospital, en vez de salir a favor de él, dice, no, la empresa es buena, la empresa ha ganado premios, le indica pues que cumple con el manual, pero el otro le dice, pero el manual no es para las empresas privadas, sino para las empresas públicas. Y parece que tiene deficiencias este manual. No, dice, al final de cuentas, por último, dice, quien va a dar la cara somos nosotros. Y él sale más confundido. Y queda en la disyuntiva y dice, si convoco al servicio o no convoco al servicio, o a la licitación, perdón, o no la convoco. Si paralizo, va a haber complicaciones porque este servicio se va a paralizar y de repente venga un contagio infeccioso en el hospital, ¿no? Así que está en esa disyuntiva de denunciar o no denunciar y hacerles casos a los jefes. ¿Y cuál es la resolución del caso? Bueno, para nosotros, un final que no es feliz es denunciar, ¿no? Denunciar formalmente, porque ojo que le he hecho la denuncia verbal ante ellos, ¿no? Ahora, de acuerdo a la deliberación del caso, de los participantes, está que debemos denunciar, o tiene que denunciar formalmente ante las instancias superiores, jefes, área legal, inspectoría, control interno, etc., sobre las presuntas irregularidades en la prestación del servicio, recomendando la paralización de la licitación. Claro, o sea, ¿no? Detallar las irregularidades que se presentan y recomendando que se paralice la licitación. Y también hay que recomendar que no existe un manual de desinfección, de esterilización para las empresas privadas. Parece que este manual ya estaba desfasado, ¿no? O sea, no existen normas técnicas actualizables que permita que una empresa privada pueda reunir. Parece que este manual calzaba lo que quería la empresa privada y los jefes nunca lo actualizaron. Por eso es cuando los jefes, en vez de salir en favor de él, salen en favor de la empresa. O sea, parece que ahí había una especie de diezmo, ¿no? Tú cobras el doble, pero nos hacemos y nos dan nuestra parte, ¿no? Eso es lo que se presume. Porque claro, se presume, ¿no? ¿Cierto? Entonces se recomienda que un nuevo manual de desinfección, esterilización, que se aplique en la empresa privada, como para que no se paralice el servicio de salud, porque la amenaza era que si no convocas a una licitación se va a paralizar el servicio, ¿no? Entonces, pero la lectura dice que también el hospital hacía su propia desinfección, pero que no abastecía todo. Entonces, lo que se recomienda acá es que se desarrolle un nuevo manual para que se aplique a la empresa privada y para que no se paralice el servicio, el hospital debería coordinar con ayuda de otros entes hospitalarios donde redoblen esfuerzos para que se pueda utilizar la parte que no lo hace el hospital, ¿no? Estos equipos. Esa es la idea central. Ahora, ¿qué actores se encuentran afectados, ¿no? Identificados, a ver. No, los actores y las personas afectadas. Bueno, los actores son, en primer lugar, el director de la oficina de logística del Hospital del Niño Jesús de Praga, que es el contador público, el que hace la licitación, o el que está a puerta de hacer la licitación, que es integrante del cuerpo de gerentes públicos. O sea, es un gerente que recién llegaba ahí designado, ¿no? Otro actor es el otro gerente de la Hospital Santa Inés, quien le pone sobre aviso sobre la sobrevaluación del servicio y facturación doble que hacía esta empresa Limpios S.A. Otro actor son las autoridades del Hospital Niño Jesús de Praga. ¿Puede subir, por favor? Quien en vez de tomar las acciones correspondientes, ¿no? Contra la empresa privada, más bien salieron en su defensa. O sea, que más abogados, más que los jefes que... ¿no? La empresa no usó abogados para su defensa, sino los mismos gerentes o jefes salieron en su defensa. ¿Cuáles son los afectados? Bueno, los afectados son el Estado, representado por el Hospital Niño Jesús de Praga, quien por el mal acto defraudaba al Estado al colocar en sus facturas el doble de material que en realidad esterilizaba. Es decir, otorgaba un servicio sobrevaluado.
óptimo, sí, era óptimo, en la que el hospital está destinando grandes cantidades de dinero por un servicio que si bien era óptimo, pero estaba sobrevalorado. Ya que en el medio, y hay que tener en cuenta que también en el medio habían otras empresas privadas que podían dar el mismo servicio, aunque utilizando otras metodologías, no el vapor, pero que daban también un servicio a menor costo, ¿no? Y en última instancia, también son pues los usuarios del hospital, que es los que acuden al servicio, ¿no? Bueno, son los, en última instancia, los más también afectados, ¿no? Los usuarios. Ahora, ¿qué principios éticos fueron afectados? Primero, el principio de rendición de cuentas, en el sentido que los servidores civiles pueden hacerse responsables de sus malas acciones y omisiones, como en el presente caso al no denunciar lo investigado, ¿no? En caso de no denunciar, bueno, se vulneraría el principio de rendición de cuentas, ¿no? Y esto, los jefes, bueno, aquí tienen parte, porque ellos no han estado así bajo esa forma de contratación y nunca hicieron nada, ¿no? Otro principio afectado es el principio, ¿puedes subir, por favor? Es el principio de eficiencia y eficacia, en el sentido que, teniendo en cuenta que somos un país emergente, un país en desarrollo, los recursos del Estado son escasos, y por tanto en una institución pública como el Hospital del Niño Jesús de Praga, debemos alcanzar pues un óptimo resultado como es una adecuada esterilización del hospital, y para ello se debe utilizar adecuadamente los recursos al menor costo posible. Así como en caso de no denunciar, también que el manual está desfasado, que está descontinuado, que este manual debe ser aplicado también a empresas privadas que prestan el servicio del Estado, no logramos a una eficacia ni eficiencia, ¿no? Un mejor servicio al menor costo posible. Por último, uno de los otros principios es el principio de imparcialidad y probidad en el uso de los recursos públicos, en el sentido que el director de la oficina de logística, en caso que denuncie los hechos y hacer caso a las autoridades del hospital, se estaría vulnerando, por favor, podría subir, se estaría actuando con independencia frente a los intereses particulares de la empresa limpiadora e intereses de las autoridades del hospital, quienes en vez de salir en defensa del hospital, más bien salieron en defensa de la empresa proveedora. Y por último, el principio del buen trato al ciudadano. Para no afectar la atención al ciudadano, se busca coordinar con otros proveedores o buscar alternativas que administrativamente sean permisibles para mantener el servicio de esterilización. Bueno, eso es a grandes rasgos lo resuelto por el grupo. Muchas gracias. Bien, Freddy, muchas gracias por el aporte del grupo número 4. Yo creo que el caso justamente nos genera esas situaciones que bien han descrito ustedes y que también me han ido comentando en varios grupos que he estado visitando, ¿no? No es tan fácil la respuesta. Hay varias situaciones ahí que se ponen en consideración, y lo que también es interesante es cómo hay varios representantes de un mismo grupo que de pronto dicen, no, yo prefiero darle prioridad a esto que a esto otro, ¿no? Bien, el grupo 6 comenta que está listo para exponer, pero seamos conscientes, son las 22:17. ¿Cómo están las energías? ¿Cómo están las ganas? El grupo 6 está listo. No sé si los compañeros estarían listos para escucharnos. Sí, tal vez si dijéramos la parte medular nada más, Exactamente, profesor, eso ¿no? iba a pedir Mirta. Sí, eso iba a pedir. Vamos a lo medular, ver, específicamente, si ya hay coincidencias con lo que el grupo anterior ha señalado, entonces solamente mostrar las diferencias. Sí, ¿no? Virginia, si pudiera subir perdón, Shirley, somos el grupo 6. Antes de continuar, Mirta, veo que también Inés pregunta,
El grupo 5 es de opinión contraria, dice. Sí, Bueno, y el grupo 5, solamente para agregar, lo pidió a las 10:12 y Mirta lo está pidiendo a las 10:13. Ah, no me he dado cuenta de ese detalle. es que yo lo pedí por chat. Sí, en el chat del WhatsApp. Y también en el chat de la pantalla. Yo estoy viendo, sí, el de la pantalla, Sí, que sí. el grupo 5 había pedido antes, entonces, ¿he entendido bien? Sí, en el WhatsApp del Un grupo, minuto. Judy Por pidió un un minuto antes. Ay, Ya, ya, mire. a la Yankepo. No, Mirta, tú expones ahora por el grupo 6, Inés, ¿tú por el Ya. grupo 5? Ya. Sí, ¿no? Listo, Ya. entonces empezamos con el grupo 6. A las dos les pediré, a las dos les pido, por favor, Sintetizar. Así es. Ya, no se preocupe, sí. Vamos en ese No, orden. ajá. Bueno, los hechos ya los conocemos todos, así que solamente vamos a ir digamos, a nuestro final que hemos construido, ¿no? Y para poder atender ya conocedor de toda esa problemática que está en ese hospital, tomamos como como un tema, que una decisión adoptada por el logístico la siguiente, que él de todas maneras va a continuar con una licitación, pero va a solicitar una modificación de los términos de referencia para poder, digamos, ser más severo en las exigencias a la firma. Lógicamente que no puede dejar en peligro a los usuarios de lo que es la desinfección. Entonces plantea una ampliación de contrato a la firma que está vigente, pero solo por los días que demore la realización de la licitación. Él realmente ve como una gran problemática toda la afectación que se está ocurriendo con este tipo de servicio, que es inadecuado. Él de logístico a logístico, y creo que toma una posición. Él, al ser un funcionario público, él es parte de la gestión. Él está asumido como parte de la gestión. O sea, nosotros ahí discrepamos con la otra posición de la denuncia porque qué fácil es entrar y comienzo a denunciar a todo el mundo, a mi jefe, a mi compañero. La idea es solucionar. Entonces, también pone en práctica el principio de probidad. Él es una persona que quiere ordenar, que quiere corregir, que quiere... Como actores hemos puesto, lógicamente, al encargado de logística, al proveedor, al área usuaria, que es el que ha hecho el pedido, lógicamente, de este contrato. El logístico no es el usuario. El logístico es el que procesa el pedido y la necesidad del usuario. Y en ese sentido, pero lógicamente, como ente encargado por ley, le corresponde toda la responsabilidad de llevar adelante un proceso limpio, transparente, con pluralidad de, lógicamente, oportunidades de participar. En afectados, por eso podríamos poner acá que los pacientes, lógicamente, del hospital están siendo atendidos en cuanto a sus servicios también, pero solamente de una forma parcial, porque están dando servicios a mitad, ¿no? O sea, nosotros hemos partido del supuesto de que efectivamente es real lo que le ha dicho su colega, es real. Estamos partiendo de ahí. Y el encargado de logística no quiere, lógicamente, que esta situación continúe. Tome esa medida que la ley le permite de ampliar unos pequeños días, 30 días, tal vez un contrato, para poder solucionar y, digamos, sanear la forma de trabajar de este proveedor con un nuevo proveedor, darle más prioridad al servicio. Y para que este hospital cuente realmente con un servicio correcto, no sobrevalorado, sino real, para poder dejar de estar poniendo y estar afectando los recursos del hospital. Si subimos un poquito más, cuando hemos trabajado los principios, ponemos el principio de imparcialidad y de probidad. ¿Por qué? Porque se quiere actuar con independencia frente a intereses particulares. Estos intereses, lógicamente, los ubicamos inclusive dentro del directorio, porque no hay transparencia. Un directorio normalmente diría, qué bueno que nos informe tal situación, tome las acciones, tiene nuestro respaldo. Pero en este caso se ha inclinado hacia, lógicamente, los intereses más bien del proveedor. Y entonces lo que se busca es tratar de contratar un nuevo proveedor para obtener un mejor servicio de calidad y en precios justos, ¿no? y un control adecuado. También se ha afectado el principio de buen trato al ciudadano, porque se quiere que la atención sea correcta, sea realmente en el porcentaje que estaba establecido del contrato, y que un contrato lógicamente debe respetarse. Y también de que no se paralice por ningún motivo la atención a este usuario. El principio de rendición de cuentas, definitivamente
muchos van a tener que en algún momento rendir cuenta, pero el logístico no quiere ser parte de ese equipo que en algún momento podría ser exigido para rendir cuenta. Él va a tener que también informar, responder por qué hizo, por qué no hizo, por qué omitió hacer, ¿no? Son consecuencias de la función pública. Y el principio de eficacia y eficiencia, porque se quiere, lógicamente, que se alcancen los resultados, las metas previstas de este hospital, utilizando adecuadamente los recursos y atendiendo a la ciudadanía. O sea, el fin, como decía usted, muy bien lo señala en el curso, la atención primordial es el fin último, que es la atención del ciudadano, ¿no? Ese es lo primordial, ¿no? Como objetivos también del servicio del hospital, porque para eso fue creado y eso es una parte de su actuación. En síntesis, entre los afectados, lo que más me llamaba la atención cuando hemos discutido el grupo era, sí, pues uno de los más afectados va a ser el logístico, porque si toda esta presentación de, digamos, de un cambio en la actitud, en la forma de actuación pública, con este tipo de contratos, podría unas grandes consecuencias que va a asumir es que lo saquen de la entidad o no lo consideren más en el cargo. Puede ser, pero actuó probablemente y hizo su mejor esfuerzo. Eso es, profesor. Muy bien, Mirta, muchas gracias. A ver, Inés. A ver, profesor, brevemente. Bueno, nosotros en el grupo hemos tomado la decisión de darle final a este caso, que el director de logística continúe contratando a la empresa por el principio de buen trato al ciudadano. Porque de la información que se da en el caso, la empresa era una empresa que daba el servicio en forma eficaz. Tenía muchos años brindando el servicio. Además, esta forma de esterilización que esta empresa brindaba era la mejor de todos los métodos de esterilización que existían. Esta era la mejor, ¿no? La que estaba más probada. Entonces hemos decidido que se continúe por este principio de buen trato al ciudadano, porque si se tomaba una decisión abrupta de interrumpir este servicio, se ponía en riesgo la vida de los pacientes. Podía haber tenido consecuencias nefastas interrumpir de un momento a otro este servicio que se venía brindando. Eso a la par de conjuntamente hacer la acción de informar a la OSI para que investigue toda la documentación relacionada con la empresa, porque en realidad solamente es de una conversación que tuvo con un colega donde surgen estas primeras dudas respecto a la empresa, ¿no? Bueno, él también recopiló alguna información, pero yo creo que eso también tenía que ser materia de una investigación y no podía ser tan rápido, ¿no? Eso también lleva un tiempo. Entonces, sí comunicar a la entidad pertinente para que se haga un proceso de investigación, ¿no? También, por otro lado, en relación al manual que dice que no era necesario aplicarle a esta empresa, también volver a reevaluar qué requisitos se le deben pedir realmente a la empresa que brinde ese servicio. También para garantizar que más empresas pudieran acceder a postular, ¿no? Por ahí también podría ser el principio de imparcialidad, ¿no? Para que haya mayor participación en ese proceso de licitación. Y el principio que vemos, o sea, nosotros hemos pensado que aquí había una, escoger entre los bienes, ¿no? Si bien por un lado estaba el tema de la rendición de cuentas, que el Estado se estaba viendo afectado porque estaba pagando de más por un servicio, por otro lado estaba el tema de poner en riesgo la vida de los pacientes. Por eso hemos decidido por elegir este bien, ¿no? Lo consideramos primordial en relación al otro. Pero sí el tema de la rendición de cuentas, de que se vuelva eficiente el tema del recurso del Estado, que se pague lo que realmente debe pagarse por esta esterilización, es algo que se podría corregir, ¿no? Pero no suspender el servicio, ¿no? Continuar con la empresa y a la vez hacer estas acciones para hacer una corrección, ¿no? Y brevemente eso es, ya lo demás está ahí detallado, ¿no? Es nuestra posición.
Bien, bien. A ver, me parece que aquí Saúl comentaba algo. Decía, hay supuestas irregularidades. Se debería comunicar a la Secretaría Técnica, dice, para que deslinde responsabilidades y no al OSI. Me parece que un poquito más arriba también, el responsable es el área usuaria, dice Saúl, y no el logístico necesariamente. La ampliación no la puedo hacer con el que me cobro de más. Silvia también decía que el grupo 3 tenía otra posición. Silvia, no sé si la puedes especificar. Aló. Sí. Ya, nosotros teníamos una posición totalmente diferente, Ajá, porque para totalmente, nosotros a ver. había 4 acciones que hacer al mismo tiempo. O sea, no solo, o sea, estamos de acuerdo en que no se puede continuar con el servicio que se estaba prestando. Y estamos de acuerdo en que tienes que hacer la denuncia. No la denuncia, sino de toda la información que has recopilado, informarla al órgano a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos. Ok. Pero también somos conscientes de que tu servicio no puede parar. Entonces son 4 acciones en paralelo. Primero es la denuncia a la Comisión de Procesos Administrativos para que determine lo que tenga que determinar respecto al incumplimiento del contrato. En paralelo, requerir al área técnica informe respecto al cumplimiento del contrato y también establecer un mecanismo de control que permita ver cómo podrías hacer esto, cómo podrías prestar el servicio en paralelo para garantizar también, eso es con miras a terminar el contrato, que todavía no ha culminado, pero terminarlo por incumplimiento. Porque la idea es que tú puedas también alertar a las demás entidades del Estado y no vuelvas a contratar con una empresa que te está estafando. Claro. Entonces, deberían entrar a la lista de empresas imposibilitadas para contratar con el Estado, pero no puedes parar tu servicio. Entonces, la tercera acción es, paralelo a esas dos, y mientras vas declarando la imposibilidad y la terminación por incumplimiento de contrato, tienes que pedirle al área legal el informe respecto al mecanismo para contratación en caso de urgencia. Porque esto es un caso de fuerza mayor, porque se está terminando por incumplimiento de tu contratista, y también estás protegiendo los principios de la ética pública, que no puedes contratar una empresa corrupta, porque una empresa que te da la mitad del servicio o que te cobre el doble, es una empresa a la que no deberías seguir contratando. Entonces, le pides el informe al área legal, pides un informe al área técnica para que te establezca niveles de servicio. ¿Por qué? Porque al haber múltiples modalidades en las que se puede cumplir este servicio, si bien esta lo presta bien, no quiere decir que sea la única que puede lograr ese resultado. Y también lo estás limitando a escoger entre las que tienes dentro de tu directiva, que solo te aplica para lo que tú construyes si es que la entidad pública le hace, el propio hospital presta el servicio. Pero no es el caso. Entonces, yo podría tener una empresa privada que tenga una patente que brinde mejor servicio a menor costo, incluso en menor tiempo, y por tener esa patente, yo como hospital no la puedo implementar, pero ella sí. Entonces, eso me puede generar mejores condiciones, con lo cual yo debería hacer un concurso orientado a niveles de servicio. Si hago 1.500 cirugías por semana, perdón, 1.500 cirugías por día, yo debería tener una empresa que me atienda con una capacidad X a la semana, que cada que se lleve un contenedor me lo devuelve en 3 días, que tenga certificados de calidad de que me va a entregar lo que ofrece, que me dé una garantía de cumplimiento, que me dé una garantía de responsabilidad en caso de los equipos que están que no fueron bien esterilizados pudieran causar algún daño en alguna persona, y también que me dé una garantía de cumplimiento de contrato. Y al mismo tiempo, en esos niveles de servicio, establecer niveles de control. Por ejemplo, ponme una balanza para pesar cada contenedor que se va. Claro. O sea, es algo difícil, Claro. no significa que sea imposible. Entonces, debería crear, ¿por qué? Porque eso me va a generar eficiencias. Y al mismo tiempo que hago la contratación por emergencia, el plazo de la contratación por la emergencia debería ser un plazo mínimo necesario como para poder establecer los términos de referencia, convocar el concurso, adjudicar el contrato y que se empiece la ejecución. O sea, condicionado a eso, de tal forma que mi servicio no pare en ningún momento. Y esa misma lista entre los que puedo escoger la contratación por emergencia me sirve para poder también
identificar qué empresas pueden presentarse al concurso y hacerlo de manera abierta, amplio y más competitivo, lo cual me puede generar ahorros al Estado. Y en paralelo es, con esos mismos niveles de servicio y esos términos de referencia, la convocatoria del nuevo concurso. Bien. Bien, bien. Carlos del Castillo dice, esa es una posición parecida a la de sigue robando, pero trabaja bien, dice, ¿no? ¿Podrías especificar? Ese es respecto al grupo Exactamente anterior, dijimos disculpa. eso, y dijimos que no estábamos de acuerdo con eso. Fue literal lo que dijimos en el grupo. Sí. O sea, no puede ser. Bien. Entonces, Miren, no. miren cómo un caso como este se ha prestado para varias interpretaciones, ¿no? Y es que la vida misma suele ser así, ¿no? Las situaciones se tornan dilemáticas porque de pronto, imagínense ustedes en la posición de ese logístico, ¿no? Y el logístico dice, bueno, yo he detectado esto, ya no lo puedo dejar pasar, ya no puedo decir que no he visto y que no sé nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, suponiendo de que se toma la posición y de pronto alguien dice, ese logístico dice, voy a intervenir, ¿no? Puede que algunos superiores vengan y digan, oye, ¿tú eres médico o eres logístico? ¿Quién conoce aquí más acerca de los riesgos epidemiológicos? Porque si tú no vas a dar luz verde para esto, entonces, ¿quién va a hacerse responsable? Yo como médico voy a decir, no me dieron el servicio, no me han proveído de lo necesario para poder cumplir con mi labor. Yo te encargaré a ti la responsabilidad de esto, ¿no? Entonces, ya ahí las personas no solamente tienen un tema de principios, sino tienen una presión adicional. Yo estoy diciendo nada más que presión adicional, ¿no? Y además suelen haber algunas consideraciones como las que se presentan en el caso, ¿no? Esta empresa Limpiol resulta que ha sido empresa del año. Esta empresa además provee a muchísimos hospitales. Y yo anoté esto desde un principio porque, miren, yo trabajo en este caso bastante tiempo, pero siempre los grupos le encuentran algo nuevo, ¿no? Y ahora se me ocurrió que cuando ustedes presentaban, el primer grupo presentó, el grupo 4 de Freddy, presentó el tema esta es una empresa con mucho prestigio, ¿no? Es una empresa así considerada la empresa del año, provee a muchos hospitales. Piensen en todas esas personas que hoy sabemos que están acusadas, por lo menos, algunas otras ya sentenciadas, por casos de corrupción. No tenían fama, digo, no tenían prestigio académico o político, no tenían instrucción, formación, no eran personas reconocidas, ¿acaso? Siempre que hablamos de corrupción, no olvidemos que hay una corrupción menor, ¿ya? Y sobre eso hablaremos más en la siguiente sesión, y que tiene que ver con una corrupción del toma y daca inmediatamente, una coima por aquí, con un inspector municipal, por ejemplo, con un miembro de la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? O algún servidor público de ventanilla, por ejemplo. Pero hay una alta corrupción que solamente la pueden llevar a cabo personas muy instruidas, muy capacitadas, que saben cómo ir más allá del sistema de control, ¿no? Así es, Francisco. Pueden tener fama, prestigio académico, prestigio profesional, etcétera, pero ¿y ética? ¿No? Entonces piensen en Limpiol, o el caso Limpiol, en este caso de análisis, si lo llevamos al ámbito de una persona que hoy conocemos acusada de corrupción. Algunos estudiaron en el extranjero, ¿no es cierto? Algunos dijeron que eran doctores y no sé cuánto. Ahí está, ¿no? Si lo traducimos al ámbito de una persona, calza con ciertos perfiles de corruptos que conocemos, ¿no? O de personas que están seriamente cuestionadas por temas de corrupción, si es que no sentenciadas. Bien, vamos a dejarlo aquí, ¿ya? El tiempo nos ha ganado.
creo que le hemos sacado provecho y nos hemos ido un poquito más de los 15 minutos, de las 10:15 donde teníamos que terminar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dice Carlos. Claro, Silvia, habría que evaluar también quién calificó a esta empresa como empresa del año. Ojo, también tenemos a personas que gozan de ciertos títulos de doctores y quienes se los han proporcionado, ¿no? En fin, o si es que los tienen, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí. Y miren, gracias por el esfuerzo. Hemos tenido, creo, una sesión que ha iniciado con casi una hora de diálogo, de trabajo. Si hay algo que destacar de ese primer momento de esta sesión, es que no solamente hemos logrado hablar de un tema muy sensible, sino que hemos logrado integrar con los temas del curso, ¿no? Y luego ha habido mucho diálogo, mucho trabajo en estos otros momentos relacionados más al análisis de este caso, ¿ya? Vamos a parar aquí porque sí, ya el cansancio se suma, ¿ya? Para el día jueves vamos a retomar el tema y le vamos a pedir que por favor vean el video que está en el aula virtual que se llama Escogiendo al Ganador, ¿ya? Véanlo y vamos a comenzar la otra sesión conversando sobre ese tema y sobre el tema de la corrupción. Bien, muchas gracias. Buenas noches.